Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a la clase del día de hoy en puntajenacional.cl en vivo. ¿Cómo están chicos y chicas? Los saludo luego de haber tenido un hermoso día en mi ciudad de Santiago. ¿Desde dónde nos ven ustedes? A mí me gusta preguntar por el tiempo, ¿cierto? Siento que es una manera en la que podemos percibir la diferencia, lo que nos diferencia y lo que nos une a todas las personas que compartimos dentro de este territorio, el que llamamos Chile. Chillán, Macarena. Leonardo nos ve desde Temuco, Tami nos ve desde Talca, Asun Cris desde la Florida, Danita desde Providencia, Berito nos ve desde Estados Unidos. Hemos llegado tan lejos en nuestra transmisión, tanto que se unen en este lugar. Danita desde Providencia, Byron desde Macul, Fran Esqueletor desde Curanilahue, Jordan nos ve desde La Granja, Eluchín desde Rancagua, Cami desde Purranque, Nati Burgos desde Ñuñoa, Nati V desde Osorno, Sandrindi desde Concepción, Chodi nos ve como siempre desde Pitrufquén, Javi desde la Florida, Carlos desde Huechuraba, De Maca nos ve desde San Joaquín, Diego Rivas nos ve desde Los Ángeles, Panchut desde Paine, Berito dice sí, Matías desde San Bernardo, DM que siempre parece que le gusta estar cambiándose de casa, ahora se fue a vivir a Haití y reivindica como si viviera ahí desde hace mucho tiempo, cuando es solo un recién llegado. Pero bueno, puedes reivindicarte del lugar del que quieras. Matías Mellado habla desde Concepción, Chapagonza desde Coquimbo, Rodrigo desde Pudahuel, Yolín desde Coronel, mi padre vivió ahí cuando niño, qué linda localidad, Gaby Su desde Rancagua, Chabelita desde Conce, Kat desde San Carlos. Hay mucha más gente participando hoy. La lista de ciudades no solía ser tan larga las últimas veces. Ya a estas horas no teníamos 74 personas, íbamos en los 30 y tantos, a veces en los 40. Parece que hay más gente que se está uniendo a nuestro universitario digital. Y no es mal momento. Sabemos que estamos terminando este primer ciclo con nuestra clase número 15, que el tema va a ser género narrativo y sobre todo mundos narrativos, ¿cierto? Y que luego vamos a empezar de nuevo el preu desde el intensivo, en septiembre. Y cuando empecemos nuestro intensivo, vamos a adoptar un enfoque mucho más práctico. Entonces, le va a servir tanto a los recién llegados como a los que no han seguido desde siempre. Además, las clases van a seguir estando almacenadas para que quien se viene integrando recién al preu pueda acceder a las clases anteriores. De Maca comenta que me vio el sábado en el ensayo de la UDP. Ah, qué buena onda. ¿Me preguntaste algo ese día? ¿O estabas desde el silencio? Belén Cuadra nos está viendo desde Valparaíso. Y el resto del mundo se ríe. Bueno, está bien que se rían.
Parece que con varias personas nos encontramos. Bueno, estamos llegando ya casi al final de este ciclo y hoy día vamos a seguir viendo géneros literarios. Ya vimos en una clase una definición de lo que era literatura. Vimos el tema de los géneros literarios en general, como un esquema grande. Vimos el género lírico y la clase anterior, de forma titánica y maratónica, vimos figuras literarias. Entonces, hoy vamos a cambiarnos de género literario y vamos a pasar al género narrativo. Las principales características del género narrativo: narrador, personajes, espacio, las vimos en una clase anterior que la pueden buscar, que se llama texto narrativo. Y es porque hicimos una distinción de que un texto narrativo excede la literatura. En cambio, el género narrativo es algo propiamente literario. Contarle a alguien lo que hice el fin de semana es una narración, es un texto narrativo, mas no es literatura. En cambio, un libro como Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño es género narrativo porque es una obra literaria, una obra de arte, y al mismo tiempo es texto narrativo, porque bueno, toda narración es texto narrativo. Alguna vez hicimos esa distinción y la trabajamos harto en la clase de literatura y en la clase de texto narrativo. Para quien todavía no le queda muy claro, lo remito ahí. Hoy día nos vamos a enfocar en aspectos específicos del género narrativo como género literario. Vamos a ver qué significa que sea literatura y qué significa que el género narrativo crea mundos ficticios. Por lo tanto, vamos a conversar sobre la ficción, los mundos posibles, los mundos imaginados. ¿Les gusta? Ojalá les guste el tema. Yo encuentro que es muy entretenido. Pero ustedes saben que a mí esto me gusta y siempre lo voy a encontrar entretenido. Qué bueno que les guste. Del corte, sí, bacán, sí, ese es el ánimo que yo quiero ver. Les pido disculpas si de repente voy a toser un poco. Resulta que me he vuelto a resfriar por los días lluviosos y fríos que vivimos acá en Santiago hace algunos días. Pero haré todo lo posible porque no interfiera. Sí, parece que paso resfriado. Entonces, es hora de empezar. Lenguaje y comunicación, clase número 15. Miren esta herramienta. Género narrativo y mundos narrativos. Vamos a dar inicio. El acto de narrar es un procedimiento comunicativo cotidiano. Incluso podríamos afirmar que es algo común a todos los seres humanos. Desde hace miles de años que la humanidad narra, no solo como literatura, sino como también una forma de explicarse el mundo a través de los mitos para conservar la memoria histórica de los pueblos. ¿Qué entienden de esto que acabo de decirles? ¿Qué reflexión podrían empezar a hacer de esto? A mí me interesa esta reflexión sobre la ficción. Y algo que a la filosofía contemporánea parece que también le interesa un poquitito. A la literatura contemporánea le interesa. ¿Cuál es el estatuto de la ficción, de la narración? Ya, las narraciones son parte de lo cotidiano. Eso no cabe duda, ¿cierto?
cada vez que me veo en la necesidad de relatar algún acontecimiento que me haya ocurrido a mí o a otra persona, estoy narrando. No hay mucho espacio para negar eso, ¿cierto? También podríamos decir que la necesidad de narrar, o el acto de narrar, es algo que parece que los seres humanos han hecho desde que tienen lenguajes, desde que tienen palabras para referir las cosas. Nos gusta harto contar historias. Las personas somos bien cuenteras. ¿Cómo vamos a empezar a diferenciar de todas las narraciones aquellas que cumplen una función literaria? Si dijimos que el concepto de literatura tiene una data reciente, una de las posibilidades, aunque no agota toda la literatura, es introducir el concepto de ficción. Evidentemente, si la literatura es el acto creativo del lenguaje, podríamos crear por el lenguaje refiriéndonos a hechos fácticos, a cosas que han ocurrido. Pero la ficción ¿será siempre lo contrario a lo real? Como realidad posible, dice Manzanap, podría ser uno de los tipos de mundos literarios, tiene que ver con realidades posibles, otras no siempre. ¿Han visto Breaking Bad? Estoy tosiendo como el protagonista de Breaking Bad. Tiene cierto grado de probabilidad. Esto va a depender del tipo de mundo. Miren qué interesante lo que dice DM1313. Aquí está el principio de veracidad y verosimilitud. Algo tiene que ver. En términos muy simples, la diferencia entre lo ficticio y lo fáctico tiene que ver con que lo primero vendría a ser un producto de la imaginación y lo segundo sería la narración sobre hechos que han ocurrido. Ahora, en la actualidad, habría mucha gente que diría que igual en nuestra manera de relacionarnos con lo fáctico incurrimos en la ficción. Por ejemplo, y sin ir más lejos, el mismo suceso puede ser relatado en los medios de comunicación, la misma noticia, de formas diferentes, ordenando los sucesos de diversas formas. En ese sentido, los medios de comunicación y los relatos de los medios de comunicación se relacionan de cierta manera con los procedimientos que tiene la ficción. Ya a estas alturas, con tanto medio de comunicación y con tantas ficciones sobre las cosas, tantas versiones sobre las cosas, ¿cómo podríamos diferenciar tan claramente qué medios nos dan un relato menos ficticio y otro más ficticio? Pareciera ser que la imaginación y por lo tanto la ficción siempre está interviniendo un poco. Esto se los digo como solamente para que no pensemos que la ficción es el mundo de lo falso y lo fáctico es el mundo de lo verdadero. Bueno, dejemos estos asuntos tan complicados un rato y pasemos adelante. Yo solo quería introducir esa reflexión.
la problemática que planteaba DM1313 sobre la veracidad y la verosimilitud, aquí se vuelve interesante. Walter White. Es como la película Matrix, en efecto. Esa es la reflexión, o ese es el cariz de la reflexión que yo quería instalar. Entonces, estando en este punto, la distinción entre veracidad y verosimilitud nos remonta a un filósofo que vivió hace como 2400 años, poco menos. Y este filósofo, ¿saben cómo se llamaba? Se llamaba Aristóteles. Podría haberse llamado Junior Playboy. Podría haberse llamado Nelson Mauricio Pacheco. Pero no, se llamaba Aristóteles. Y Aristóteles escribió un libro que se llamaba La Poética. Este libro es uno de los primeros libros del mundo occidental que sintetiza lo que íbamos a entender por literatura. En ese tiempo, como ya vimos, le llamaban poesía. ¿Qué cosa nos decía Aristóteles al principio de ese libro? Hacía una diferencia entre el concepto de verosimilitud y el concepto de veracidad. Lo verdadero, por una parte, y lo verosímil. Lo verdadero, el relato de lo verdadero, de lo que ha ocurrido, en efecto, fácticamente, le corresponde a la historia. A la poesía le corresponde mostrar lo verosímil. Lo verosímil es aquello que, sin haber ocurrido, podría ocurrir. Aquello que sin haber ocurrido podría ocurrir. Pero esto nos introduce como a un tema que es un poquitito más amplio, que es que lo que entendemos por verosímil va cambiando a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque lo mismo que entendemos como posible o imposible no va a ser de la misma forma, no sé, por lo que Aristóteles creía que era posible, lo que Cristóbal Colón creía que era posible, lo que Isabel la Católica creía que era posible, lo que Bernardo Higgins creía que era posible, y lo que nosotros creemos que es posible, va cambiando a lo largo de la historia. Y aparte que, para Aristóteles, era verosímil que cuando un personaje estaba a punto de morir, bajara un dios y lo salvara. Y eso resultaba verosímil. Para nosotros, que eso ocurriera sería más bien un atentado contra la verosimilitud de una narración. Entonces, tenemos conceptos como, primero, ficción. Ficción significa que el mundo que crea el género narrativo se relaciona con lo imaginario. Tenemos ahora el concepto de verosimilitud. Aunque es imaginario, puede atenerse más o menos a lo que entendemos como realidad.
teniendo esto como más o menos claro conceptualmente, yo sé que es más o menos enredado y lento y todo eso. Pero tenemos que plantear esta reflexión. Podemos llegar al hecho de que la literatura, al plantear realidades imaginadas, genera distintos tipos de mundos ficticios que tienen distintos grados de verosimilitud. Leamos en voz alta esto. El concepto de mundo en la literatura tiene que ver con el carácter de ficción, que le permite al arte literario relativa autonomía con respecto a la realidad efectiva. En efecto, la literatura no necesariamente tiene que ser como la realidad efectiva, o la verosimilitud no necesariamente consiste en ser igual a la realidad. Por ejemplo, El Señor de los Anillos evidentemente no es verosímil en el tipo de mundo que nos presenta. Pero ¿dónde podríamos hallarle cierta verosimilitud al Señor de los Anillos? ¿Dónde el Señor de los Anillos nos podría resultar algo creíble? Algo que hace que nos interesemos en eso. En la relación de los personajes, CJ, en efecto. Sin embargo, aunque nos muestra un mundo donde hay seres maravillosos que no existen en el mundo en el que vivimos, o que creemos que no existen, porque los duendes existen, yo conozco a varios. Sin embargo, claro, Matías Serre, en el tema de la guerra, en el tema de la codicia humana, en la nobleza de corazón de Frodo, de Sam, en el tema de la amistad entre Pippin y Merry y los hobbits, entre el sentido de liderazgo de Aragorn, ahí tenemos cierta verosimilitud. Entonces, aunque no es verosímil en el tipo de mundo, sí es verosímil en la manera en la que muestra cierta condición humana. Ven, entonces la verosimilitud no es algo tampoco, en nuestros tiempos, la verosimilitud ya tampoco es algo tan fijo, ¿me entienden? No es algo que simplemente tenga que ver como si es más imaginativo o menos imaginativo. Tiene también con la capacidad de interpelar algo real que hace que esa cosa nos pueda interesar. Si lo puedo identificar con otra película, La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias nos muestra un mundo donde hay gente que se parece a los seres humanos, pero que puede hacer cosas que los seres humanos no podemos hacer. No se nos habla de la Tierra. Nos muestran monos peludos gigantes, monos peludos chicos que viven en una aldea, los Ewoks. Nos muestran que la fuerza, que hay una entidad que se llama la Fuerza, que tiene un lado claro y un lado oscuro. Ese es un mundo maravilloso. Yoda, Chewbacca, todas esas cosas. Pero ese mundo y que existan esas cosas no es muy verosímil. Sí es verosímil, por ejemplo, la trama con respecto a la relación de un padre y un hijo que no conoce a su padre y al conocerlo se da cuenta que es su mayor enemigo. Esa densidad psicológica de la película es verosímil, es creíble.
la relación entre dos hermanos perdidos que se encuentran, la relación entre un grupo de rebeldes que quiere liberarse de la opresión que los está gobernando. Eso es verosímil. Entonces, la idea que yo quería sintetizar aquí es que la verosimilitud no es una cuestión como tan tajante. Se puede no ser verosímil en un aspecto y ser verosímil en otro. Y aparte, lo que vamos entendiendo como verosímil va cambiando a lo largo de la historia. ¿Volvió? Ya, ahí sí. Denme 2 segundos y arreglo este problema. ¿Aló, me ven? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Estamos teniendo problemas para los que están viendo la clase por YouTube. Tenemos un problema con la transmisión en este momento. Estoy intentando arreglarla. La transmisión se ha caído. Ahí sí, ya. Ahora estamos de vuelta con el Wi-Fi de Flanders. Entonces seguimos con esto de los mundos narrativos. ¿Ok? Decimos entonces, el concepto de mundo en la literatura tiene que ver con el carácter de ficción que le permite al arte literario relativa autonomía respecto a la realidad afectiva. O sea, no tiene por qué ser igual en toda la realidad. Es por eso que la narrativa, con su uso del tiempo, la historia que cuenta, los ambientes, los personajes, sus técnicas de narración, es decir, todo lo que implica el relato literario, componen todo un mundo que puede ser completamente diferente del mundo real. De acuerdo a su grado de relación, ya sea con el mundo de la realidad o con mundos creados de la imaginación,
se clasifican en los siguientes tipos. Y lo que vamos a hacer ahora, entonces, ¿qué es, chiquillos? Vamos a ver los tipos de mundo uno por uno. Habitualmente en las PSU hay una o dos preguntas. En casi todos los ensayos de los últimos años, donde se apela a esto. Una o dos preguntas donde se apela a esto. Entonces vamos a hacer una lista. Pero antes de eso, hay un mensaje bien interesante de nuestros amigos de Universidad Mayor. ¿Les gustaría conocerlo? Para quienes tienen interés en estudiar carreras relacionadas con la salud, lo Mayor nos dice: estamos a un paso de tus logros y de tu vocación. La U Mayor cuenta con más de 90 campos clínicos y centros de práctica en regiones y en el corazón de Santiago. Estudia Salud en la Mayor. Más info de estas y otras carreras en umayor.cl. Tal vez debería ir a alguno de esos campos clínicos a ver si me pueden tratar la tos que tengo. Entonces, vamos a empezar este listado de mundos narrativos. Tenemos distintas características que nos ayudan a diferenciarlos. El primero que vamos a ver es el más básico. Es el mundo real o cotidiano. El mundo cotidiano es aquel que corresponde con lo que en una realidad histórica y en un contexto social se tiene por real. A ver, creo que no lo puedo achicar. El texto llega hasta allá, hasta los bordes. No es que haya algo que no se esté viendo en la pantalla. Todo sale en la pantalla. Lo que pasa es que usé toda la extensión de la página. Ya, pues, pero no me desconcentren. El mundo cotidiano es aquel que concuerda con alguna realidad histórica, con algún contexto social. ¿Esto qué quiere decir? El realismo o lo cotidiano no es sino lo que una época histórica ha entendido por real, por lo que ocurre siempre, todos los días, bajo las leyes de cómo esa época va a determinar que funciona el mundo. Como los griegos creían efectivamente que podía venir un Dios y salvarte, lamento decir que si eso ocurre en un texto griego, es un texto realista. Entonces, veamos un ejemplo de un texto realista escrito en la época contemporánea, en el siglo XX. Siempre me siento atraído por los lugares en donde he vivido, por la casa y los barrios. Por ejemplo, hay un edificio de roja piedra arenisca en la zona de la 70 Este, donde durante los primeros años de la guerra tuve mi primer apartamento neoyorquino.
Era solo una habitación atestada de muebles de trastero, un sofá y unas obesas butacas tapizadas de ese especial y rasposo terciopelo rojo que solemos asociar a los trenes en días calurosos. Entonces, hay una confusión a veces, como que se entiende cuál es la diferencia entre lo cotidiano y lo realista. Lo cotidiano es parte de lo realista. Lo realista es todo relato que pudiese ocurrir con completa verosimilitud según como una época entiende la realidad. Lo cotidiano, además de eso, nos muestra la vida de todos los días. Entonces, digamos, lo realista es una categoría más amplia y dentro de eso aparece lo cotidiano. ¿Les queda más o menos claro? Este mundo no tiene gran complicación ni gran complejidad conceptual. Lo cotidiano tiene que ver con la vida diaria de un personaje. Lo realista dice relación con cómo una época entiende una realidad y se construye una representación de la realidad de acuerdo a eso. Lo cotidiano es parte de lo realista. Algo puede ser realista y no mostrar una experiencia cotidiana. Como Indiana Jones, por ejemplo. No es un mundo cotidiano. ¿Saben qué viene ahora? ¿Saben qué nos toca? Nos toca tomarnos nuestro break, donde yo iré a beber algo de agua. Y para que ustedes no se aburran en el intertanto, tienen la pregunta desafío. Y ahí nos vamos ahora. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Los dejo entonces con la pregunta desafío del día de hoy. Vuelvo en 10 minutos.
Es hora de volver. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Entonces, estando de vuelta con la pregunta desafío, que esta sí pareciera ser bien desafiante, seguí durante un rato su debate, nos va a llevar a cierta discusión. Voy a partir diciendo que la respuesta correcta es C, mundo onírico. Pero, ¿por qué? Leamos en voz alta. Y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de las largas pestañas. A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se inclinaron entonces para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados se inclinaban, sin saber que ella los veía, porque ella veía, sentía. No se preocupen, en la PSU no va a aparecer algo tan jodido como esto. Lo que pasa es que lo onírico es lo que tiene que ver con el mundo de los sueños, donde la lógica de las cosas se desprende, donde todo es más sensitivo, donde el orden que vincula las cosas tan estático pareciera no ser tan claro como en una historia de tipo realista. Tampoco es fantástico porque no hay, digamos, una ruptura al orden de la verosimilitud, sino que es algo que ocurre más en la experiencia subjetiva. Entonces, no tiene que ver con que lo onírico sea siempre que un personaje esté soñando. Lo onírico no es necesariamente un sueño, es aquello que es como los sueños. Por lo tanto, por ejemplo, el mundo psicodélico puede tener ciertos elementos de onírico sin ser necesariamente el sueño de alguien. Lo onírico puede ser la representación de un sueño, claro que sí, sin duda que puede, pero lo onírico no es siempre un sueño, es aquello que es como los sueños, en que la lógica causal se rompe, en que los elementos sensitivos empiezan a predominar, porque ella veía, sentía. Entonces, para quienes quedaron con dudas, vamos a ver los siguientes tipos de mundo. Vamos a continuar entonces con el segundo tipo de mundo. Ya vimos lo que era un mundo realista, ¿cierto? Un mundo cotidiano. El mundo realista se adapta a la representación histórica que una sociedad tiene sobre qué es la realidad. Evidentemente, como dijimos, el realismo va cambiando a lo largo de la historia. No es lo mismo una representación realista del 2013 que una representación realista del 1546. Tenemos luego el mundo mítico y legendario. Tenemos que decir que si bien los estamos agrupando en la misma categoría, los mitos y las leyendas son cosas distintas.
Entonces, lo mítico viene de los mitos. ¿Qué son los mitos? Los mitos son relatos que las sociedades establecen para explicar aspectos de la existencia. La existencia, ya sea de las cosas o del universo, como aquellos aspectos que tienen que ver con el sentido de la vida de los sujetos que viven en estas sociedades. Entonces, los relatos de creación del mundo están relacionados a lo mítico, pero también son mitos aquellos relatos que explican la necesidad del hecho de que tengamos que trabajar, la necesidad del dinero, la necesidad de las relaciones entre hombres y mujeres, la necesidad de por qué tenemos que crear, por qué tenemos lenguaje. El mito explica el origen de las cosas y de las cosas que otorgan sentido a la existencia del ser humano en el universo. Por otra parte, las leyendas operan de una forma mucho más acotada. La leyenda no tiene esa connotación de explicación tan relevante que sí tiene el mito. Entonces, la leyenda más bien nos remitiría a aspectos como la leyenda del Caleuche o la leyenda del Trauco, que explican cosas más acotadas. El Trauco explicaría el embarazo en mujeres que supuestamente no deberían estar embarazadas. El Caleuche explica la desaparición de los pescadores. Entonces, lo mítico y lo legendario es este mundo literario en el que encontramos este tipo de elementos. Tienen cosas en común, pero ojo, un mito no es sinónimo de una leyenda. Aquí los agrupamos en el mismo tipo de mundo nomás. Luego tenemos el tipo de mundo maravilloso. Y guarden, retengan en la memoria que tenemos que diferenciar el mundo maravilloso del mundo fantástico. Y en la diferenciación de esas dos categorías pueden tener, bueno o mala, una pregunta. El mundo maravilloso, todos los hechos que ocurren son increíbles. Hay personajes ficticios, hadas, duendes, dragones, ogros y magia en un lugar o tiempo muy lejanos. Sabemos que lo que se nos describe no es real y los personajes que habitan en él lo viven como un mundo cotidiano. Y eso es el asunto importante. Primero, en tema de verosimilitud, de cómo es el mundo maravilloso no es verosímil en cuanto difiere de el mundo en el que vivimos nosotros. Hay hadas, duendes, dragones, ogros, enanos, que como yo les digo, los duendes existen. Shrek es un mundo maravilloso, ¿cierto? Donde a las personas les resulta cotidiano que los ogros existan. Algunos están nombrando cosas que responden al género fantástico. Vamos a ver bien cuál es la diferencia, porque es muy fácil confundirse. Alicia en el País de las Maravillas es género fantástico, no maravilloso. Veamos un fragmento de género, o sea, de mundo maravilloso. ¿Qué me hubiesen hecho?, preguntó Frodo. ¿Qué trataban de hacer esos jinetes negros? Trataban de atravesarte el corazón con un puñal de Morgul que queda en la herida. Si lo hubieran logrado, serías ahora como ellos, solo que más débil, y te tendrían sometido. Serías un espectro bajo el dominio del Señor Oscuro y te habría atormentado por haber querido retener el anillo, si hay un tormento mayor que el de perder el anillo y verlo en el dedo del Señor Oscuro.
Tenemos elementos como jinetes negros que la espada transforman a las personas, anillos que vuelven obsesiva a la gente con retenerlos, señores oscuros que andan persiguiendo anillos que se les perdieron. Y resulta que todo eso es normal. Es parte de la vida cotidiana de los personajes que viven en ese mundo. O, ¿qué mundo es el que continúa este? El mundo fantástico. Leamos la definición y luego hacemos las salvedades, respondemos las dudas para que les quede bien claro la diferencia entre lo maravilloso y lo fantástico. El mundo fantástico se basa en un mundo cotidiano en el que de pronto ocurren hechos sobrenaturales, paranormales, espíritus, fantasmas, etc. Podemos creer o no. Hay presencia del miedo y el asombro. Predomina la duda y depende de cada uno creer. Es preciso entender que a diferencia del mundo maravilloso en el que los personajes no se extrañan de lo que ocurre, en este tipo de mundo, por el contrario, los personajes se extrañan ante la presencia de lo extraordinario. Autores paradigmáticos en la construcción de este tipo de mundo son Cortázar, Borges, Kafka. Un ejemplo de este tipo de mundo lo encontramos en la novela del escritor polaco Franz Kafka. Ojalá lo hayan leído, sería lamentable que alguien pase una vida sin leer a Kafka. En ella, el protagonista, Gregorio Samsa, amanece un día indispuesto e impedido de ir a trabajar, debido a que se ha transformado en un insecto. En la cotidianidad de la vida de Samsa se introduce un elemento fantástico, a la vez que absurdo. Esto es su metamorfosis, lo que alterará la rutina de él y toda su familia. Entonces, lo que diferencia fundamentalmente lo maravilloso de lo fantástico es que lo maravilloso muestra este mundo increíble, pero sin embargo para los personajes es cotidiano, es lo que existe, el universo es así. Para los monos del Señor de los Anillos que hayan magos, elfos y dragones, es algo normal. Bueno, te levantáis en la mañana y a veces veis un mago pasando. Tenéis que estar dispuestos a que cualquier día llegue un dragón y te rompe la casa, pues. Y a veces uno va a comprar a la esquina y veis que hay un elfo vendiendo flechas, no sé, pues es parte de la vida cotidiana. No hay impresión. En cambio, el mundo fantástico supone una ruptura con la realidad que hace que producen los personajes impresión y duda. ¿Será esto cierto? ¿Me habré vuelto loco? ¿Estaré alucinando? ¿Estaré soñando? Entonces, lo que pasa es que lo fantástico implica una ruptura del código realista de representación. Repito, lo fantástico implica una ruptura del código realista de representación. Por lo tanto, un texto puede guardar una ambigüedad muy grande frente a si es maravilloso o fantástico, y tal vez el tipo de mundo va cambiando. Pero en la medida en que hay una ruptura del código realista que produce asombro o duda en los personajes, vamos a tener mundo fantástico. O
el mundo utópico. Soñadores del mundo, personas que quieren transformar la sociedad, la palabra utopía les debe parecer familiar. El mundo utópico consiste en la descripción de mundos imaginarios e ideales generalmente instalados en un futuro. El mundo utópico es la construcción de un deseo social que aspira a una sociedad diferente, es decir, expresa aquellas carencias que se experimentan en la sociedad real, por lo que necesariamente la construcción de este mundo opera por oposición y en base al deseo de cambio en la sociedad que vivimos. Por otra parte, es posible que la construcción de mundos utópicos esté asociada a una crítica de lo que se espera, de lo que le espera a la humanidad de seguir por el camino que ha tomado. Ejemplo de esta construcción de mundo utópico es la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz. En ella se nos presenta una humanidad ultramodernizada en la que ya prácticamente no existe la relación directa entre seres humanos y la tecnología ha logrado reemplazar la familia y la vida en comunidad. ¿Lo utópico es necesariamente inalcanzable? No. La palabra utopía viene de utopos, no lugar, un lugar que no existe, que no ha sido. Sin embargo, es un lugar que podría ser. Es bien notable con respecto al mundo utópico el cómo es también una crítica de la sociedad existente. Si el mundo utópico nos muestra un mundo donde las necesidades de todos están satisfechas por igual, donde hay igualdad entre los sujetos y no hay relaciones de opresión entre ellos, ese mundo utópico estará indirectamente criticando un mundo en el que hay desigualdad y relaciones asimétricas y dispares entre los sujetos. En ese sentido, el mundo utópico no necesariamente es una ensoñación ideal para perderse de la realidad. Muchas veces es una manera de enfrentar la realidad que vivimos por oposición a ella. ¿Estamos claritos? Hasta aquí. Sí. El mundo de la ciencia ficción. Hoy a mí me gusta harto. A todos los nerds nos gusta la ciencia ficción. Si uno es nerd y no le gusta la ciencia ficción, no es un verdadero nerd. El mundo de la ciencia ficción presenta un mundo donde se muestra una sociedad futura hipotética, en la que se han desarrollado los elementos productivos y tecnológicos que sugiere su época de producción. Así, mediante la creación de un mundo que expone una sociedad futura, también se están exponiendo los problemas morales y sociales de la época en la que es escrito. Ya, vamos a decirlo en fácil. La ciencia ficción, como género, como tipo de mundo, es la proyección de una época histórica en la que es producida hacia el futuro. Es como una época se imagina que va a ser su futuro de acuerdo al cálculo o a las hipótesis sobre cómo se va a desarrollar la ciencia y la tecnología. En ese sentido, la ciencia ficción es un género eminentemente moderno,
Porque en la modernidad es la época en la que nos imaginamos el futuro. En el medioevo tú pensabas, y bueno, el mundo en 300 años va a ser igual, pues. En cambio, en la modernidad pensamos siempre que el futuro va a ser algo que no nos imaginamos. Son historias futuristas. Pero, ¿qué gracia tienen? Tienen la gracia de que, hablándonos del futuro, nos hablan también del presente. Nos muestran los problemas a los que está arriesgándose nuestra sociedad. Star Wars no es ciencia ficción. ¿Por qué Star Wars no sería ciencia ficción? Wall-E es ciencia ficción, exacto. Wall-E nos muestra un futuro donde los humanos ya no viven en la Tierra porque la Tierra ha sido completamente destruida y se ha vuelto inhabitable. Entonces nos muestra un futuro probable donde los seres humanos han destruido el lugar que era su casa. Entonces, Wall-E, al mismo tiempo que nos muestra una sociedad futurista, nos advierte sobre los riesgos que corre nuestra civilización en relación al impacto que estamos ejerciendo en el medio ambiente. ¿Por qué Star Wars no es ciencia ficción? Porque Star Wars en ningún momento se propone como el futuro de la humanidad. De hecho, para quienes son doctos en Star Wars, sabrán que la película no comienza hablando del futuro. Dice, hace mucho tiempo en un universo muy lejano. Pancho acaba de hacer una excelente pregunta. Una muy buena pregunta. Dice, el libro 20.000 leguas de viaje submarino fue escrito cuando aún no existían los submarinos. Exacto, igual que el libro del viaje a la luna de Julio Verne. Esta historia ahora sería algo real, pero en su momento fue ciencia ficción. A medida que pasa el tiempo, ¿una historia de ciencia ficción puede transformarse? En efecto, eso es así. Miren, en la definición que damos de la ciencia ficción, decimos que se exponen los problemas morales, sociales y las maneras que tiene de entender la ciencia y la realidad, la época en la que se produce. Por lo tanto, también cada época, si cada época tiene su forma de realismo, también uno podría decir que en la modernidad, cada época tiene su forma de ciencia ficción. Entonces, en efecto, la ciencia ficción de Julio Verne no es tan parecida a la que vemos hoy. Hay una película que a mí me gusta mucho, 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 que se llama Children of Man. En esa película nos muestran un momento, por ahí por el 2030, en el que los seres humanos, por algún virus, alguna epidemia que nunca se explica bien del todo, acabó con la posibilidad de procrear. Por lo tanto, habiendo nacido un último ser humano por ahí por el año 2009, la película es del 2004-2005, no nacieron más humanos, por lo que empezaron a cerrar los colegios, en las plazas no había nadie, y hay un caos enorme en el que empiezan además, en la Inglaterra que ocurre la película, donde es el espacio geográfico de esa película, empiezan a echar a los inmigrantes y a llevarlos a un mundo donde viven completamente desprotegidos, y aparece que entre estos inmigrantes que son perseguidos en Inglaterra está la primera mujer en 18 años que ha quedado embarazada. Es una excelente película.
La recomiendo completamente y no voy a contar el final. Espero que les haya quedado claro el mundo de la ciencia ficción. Veo que no hay mayores inquietudes en el chat sobre lo que estamos hablando, así que pasamos al siguiente. Miren. Aquí tenemos de nuevo a la María Luisa Bombal. Me voy a correr un poco de ahí. Ahí estoy, al medio. El mundo onírico es creado desde el contenido de los sueños y del inconsciente, por lo que se construye desde el caos que implica la desestructuración del orden y la coherencia. No es propiamente género fantástico o género maravilloso, porque el origen de lo raro, no está puesto en el mundo, en las cosas que pasan en el mundo, sino que está puesto en lo psíquico, en la percepción. Lo onírico, para los que no conocen la palabra, es lo que tiene que ver con los sueños. Y repito, para que algo pertenezca al mundo onírico, no necesariamente tiene que ser la representación de un personaje que está durmiendo y está teniendo sueños. La alteración del mundo tiene que ver con cómo se está percibiendo desde un sujeto el mundo. Miren, vean, traten de percibir este fragmento de texto de María Luisa Bombal, escritora chilena tremenda, que escribió por los años 30. Volqué la frente para mirarte. Tu cabeza se recortaba extrañamente sobre un fondo de cielo donde grandes nubes galopaban, también como enloquecidas. Noté que tus cabellos y tus pestañas se habían oscurecido. Parecías el hermano mayor del Ricardo que nos había dejado el año antes. El viento, mis trenzas aleteaban deshechas, se te enroscaban al cuello. Henos de pronto sumidos en la penumbra y el silencio y la penumbra eternos de la selva. El caballo acortó el paso. Con precaución y sin ruido salvaba obstáculos, rosales erizados, árboles caídos cuyos troncos mojados corroía el musgo. Hollaba lechos de pálidas violetas inodoras y hongos esponjosos que exhalaban, al partirse, una venenosa fragancia. ¡Qué linda escritura! Es como un sueño. En ninguna parte se nos dice textual que se está soñando. No hay un personaje durmiendo. Por eso lo onírico no necesariamente es un sueño, es lo que es como un sueño. ¿Cómo se diferencia? Porque no es algo que esté ocurriendo en el mundo. Y eso se ve en la forma de la escritura, mucho más volcada a los sentidos y a la percepción. ¿Cómo se diferencia? Porque no pretende ser coherente, tener un orden lógico. El orden lógico se destruye. Por lo tanto, es más cercano a lo poético. Finalmente tenemos el mundo de lo real maravilloso. Teniendo el mundo de lo real maravilloso, pienso que antes es bueno darles un mensaje. ¿Sabían ustedes que la Universidad Mayor cuenta con más de 294 convenios en 48 países del mundo para que puedas optar intercambios, pasantías y cursos de inglés en el extranjero? Si quieren saber más, entren a umayor.cl.
Entonces, vamos a terminar con esto de los mundos y a terminar la clase de hoy con el llamado mundo de lo real maravilloso. Real maravilloso. La fantasía o lo maravilloso convive naturalmente con la realidad. Es decir, si bien ocurren cosas propias del mundo maravilloso, también nos encontraremos con elementos del mundo cotidiano, por lo que lo real y lo maravilloso coexisten. Ante esto, los personajes no reaccionan con extrañeza, sino que viven en ambas dimensiones del mundo de manera espontánea y natural. También se le llama realismo mágico. Algunos exponentes son Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez. Este mundo tiene que ver con una moda que ocurrió en los años 50-60, en que en Europa empezaron a leer muchos textos latinoamericanos, entre ellos Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez. Alejo Carpentier teorizó eso como lo real maravilloso, pero en el mercado editorial europeo le pusieron el realismo mágico. Evidentemente no vamos a encontrar mejor ejemplo de eso que 100 años de soledad, donde se nos muestra un mundo que es socialmente verosímil en cuanto a la mostración de la pobreza latinoamericana, de lo popular latinoamericano, de las tradiciones latinoamericanas, dentro de hechos, conviviendo con hechos que son maravillosos. No es lo mismo que lo fantástico. Hay una mezcla entre el realismo social, entre mostrar cómo vive el pueblo, y el hecho de mostrar cosas insólitas. Eso es lo real maravilloso. Veamos este ejemplo. ¿Te sientes mal?, le preguntó. Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse, Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre los altos aires, donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Entonces vemos que hay, por un lado, realismo social. Está mostrando mujeres de pueblo colgando las sábanas, como cualquier día, como podemos verlo en nuestras propias casas. Y de repente aparece un viento que lleva a Remedios la Bella, que es tan pero tan ligera que el viento la toma y la hace volar. Chicos, chicas, hemos terminado de ver los contenidos que teníamos para hoy. Quiero saber si acaso tienen alguna pregunta substancial, algo que los esté inquietando y que no los deje dormir tranquilos sobre lo que acabamos de ver. Hablen ahora o callen para siempre. Ya les planteé que las características para identificar lo onírico son estas.
primero hay una ruptura del orden lógico del antes y después con la trama narrativa. Tal como en los sueños, yo de repente estoy hablando con alguien, miro para un lado, vuelvo a mirar y es otra persona, yo no me doy ni cuenta, y estoy en un lugar, camino 2 pasos y estoy en el mar. A todo el mundo parece que le pasan cosas así en los sueños, aunque no se acuerden. Así que no me echen la culpa de estar loco. Bueno, la pregunta si es realismo cotidiano el libro Subterra. Lo cotidiano es realista, así que no hay oposición. Lo realista no se opone a lo cotidiano. Lo cotidiano se mueve en un código de representación realista en el que muestra la vida diaria de los personajes. Luego, la diferencia entre el mundo real y el realismo mágico y maravilloso es que pareciera ser una representación realista de la sociedad, lo real maravilloso, pero ocurren cosas insólitas. Como un personaje de 100 años de soledad que lo andan persiguiendo unas mariposas amarillas todo el día, porque es demasiado bacán. O este personaje que se lo lleva el viento. Lo maravilloso, en cambio, está todo el rato en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos. Desde el punto de vista de las cosas que ocurren, de los seres que habitan, de lo que es posible hacer y lo que no, etc. La película del virus se llama Children of Men. La diferencia entre lo real maravilloso y fantástico. La diferencia entre lo real maravilloso y fantástico es que en lo fantástico, como dije, hay una ruptura del código realista que hace que los personajes se impacten, que duden, que digan, oh, ¿por qué está pasando? Estaré loco, estaré soñando. Los cuentos fantásticos o las novelas fantásticas o las películas fantásticas parten de un código realista que es roto. Bueno, chicas y chicos, ojalá les haya gustado esta clase, ojalá hayan aprendido a reconocer los distintos mundos literarios, que tengan un buen feriado mañana, que descansen, que les vaya muy, muy, muy bien. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídense mucho, estudien, descansen. Hasta pronto.